buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes otra vez. Espero hayan tenido una Navidad en el 2021 increíble y les deseo lo mejor para este año. Hoy continuamos reflexionando acerca de la palabra de Dios. Y hoy iniciaremos una serie de reflexiones enfocadas a una serie de mensajes que estaré enseñando los domingos. Una serie de mensajes titulada Una nueva sociedad en Cristo. Y es esto a lo cual yo quiero llevarlos hoy a reflexionar. El origen de una nueva sociedad. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de, a través de este medio, poder compartir a la gente acerca de tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas y, Señor, nuestros corazones escuchen tu voz. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Había un hombre muy religioso que se acercó a Jesús. Este hombre llamado Nicodemo. Pero les invito a que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Del versículo 1 al 16 estaremos reflexionando. Juan 3, del 1 al 16. Miren lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre se acerca a Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, esto es, pertenecía a una corriente religiosa dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, y estos fariseos creían en toda la ley mosaica y todos los profetas, es decir, su escritura que ellos manejaban eran desde el Génesis hasta Malaquías. Había otro grupo que se llamaban los saduceos, pero estos nada más creían en el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Así que este hombre Nicodemo, dice el pasaje que llega de noche. Lo que muy posiblemente estaba expresando esto era que Nicodemo venía a escondidas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los fariseos lo que hicieron era perseguir a Jesús, acusar a Jesús. Pero Nicodemo estaba interesado en conocer a Jesús. Ahora, hay algún detalle interesante de lo que Nicodemo le dice a Jesús. Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque siendo Nicodemo todo un maestro de la ley, se refiere a Jesús como rabí, que la traducción es maestro. Es decir, un maestro de la ley estaba reconociendo a Jesús como su maestro. Así que otro detalle importante que encontramos es que Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Estaba reconociendo que la enseñanza, que lo que Jesús hacía venía de Dios. ¿Por qué? Porque dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos a Nicodemo que reconoce en Jesús a alguien que enseñaba la verdad de Dios, que enseñaba una enseñanza de procedencia divina. De maestro a maestro se habían sentado a platicar y en ese sentido Nicodemo quería aprender. Ahora, ¿qué le responde Jesús? Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí encontramos una declaración de Jesús muy importante. ¿Por qué? Porque le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Y esto era una bomba para Nicodemo. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban el pueblo escogido de Dios y que ellos nada más necesitaban ser judíos o israelitas, era suficiente para entrar al reino de Dios. Pero Jesús le dice que no, le dice, necesitas nacer de nuevo. Eso que eres de ser israelita o ser judío o ser religioso no te sirve. Nicodemo reacciona y queda en shock y le pregunta, dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto puede ser una pregunta muy lógica para Nicodemo. ¿Por qué? Lógica en el sentido humano. Porque ¿cómo se puede volver a nacer como humano? Y en el sentido judío, dice, y yo soy judío, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Los judíos tenían bien definidas sus familias. Sabían quién descendía de las 12 tribus y eso los enorgullecía. Pero Jesús les dice a Nicodemo acerca de este nuevo nacimiento. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense, Jesús le dice, esto te digo, eso significa de cierto. Es decir, esto te digo en verdad, créelo. Debes de nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué del agua? Los judíos estaban muy familiarizados que nacer del agua era lavarse. Ellos, en un sentido simbólico, siempre se lavaban como una forma de lavarse del pecado, ¿sí? Entonces Jesús le dice, tienes que ser lavado del pecado, pero tienes que nacer espiritualmente. Nicodemo realmente queda pasmado ante las declaraciones de Jesús. ¿Por qué? Porque el panorama que le estaba planteando era que su nacimiento en la carne de nada servía. El ser descendiente de Israel de nada le servía. Déjenme explicarles por qué. El apóstol Pablo, San Pablo, ¿sí?, escribe en la carta a los romanos, en las escrituras, lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que por la transgresión de Adán, la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos descendemos de Adán, y por eso todos nacemos pecadores y por lo tanto muertos espiritualmente. Sí, todos venimos de un padre y de una madre, y por lo tanto heredamos de padre y madre desde Adán esta herencia del pecado. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está diciendo, tu nacimiento en la carne no sirve. Tienes que nacer espiritualmente. Por eso dice el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este es el sentido que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Tienes que entender que tu nacimiento carnal de nada te sirve. Tienes que nacer espiritualmente. Este es el origen de una nueva sociedad en Jesucristo. Sí, Jesús le aclara a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. En la nueva sociedad, lo que Jesús vino a crear es una vida de fe que nace espiritualmente. No es de dónde vengamos de familia, sino que nacemos en la fe. Nicodemo está pasmado y dice el versículo 9, entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Y saben, algo bien importante que reflexionar es que si Nicodemo, que era un sacerdote, era un hombre preparado teológicamente, si él mismo no sabía, es porque no creía. Es porque no creía lo que les estaban diciendo. Y Jesús le dice, les decimos la enseñanza y no la creen. Necesitas creer. Y entonces Jesús les dice algo a Nicodemo, que Nicodemo conocía muy bien, en los versos 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué palabras tan importantes Jesús le dice a Nicodemo. Sí. Nadie puede llegar a Dios, nadie de nosotros. Solo Dios llega a nosotros con aquel que descendió. ¿Quién? Dice el texto, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un término o nombre mesiánico que se refería al Mesías prometido, a Jesucristo. Era uno de sus nombres, así como Cristo, Mesías, era también el nombre de Hijo del Hombre. Dice que el Hijo del Hombre sería levantado como la serpiente que fue levantada en el desierto. Muchos años atrás, el pueblo de Israel desobedeció a Dios. ¿Y saben qué? Dios los castigó. Y hubieron serpientes que los mordían y ellos morían. Entonces, Dios los perdona por petición de Moisés. Y Moisés hace una serpiente de bronce que la pone en un madero. Y Dios le dijo, quien voltea a ver la serpiente quedará sano si es mordido por una serpiente. Y así ocurría. Todo aquel que era mordido por una serpiente volteaba a ver al madero donde estaba la serpiente de bronce y éste era sanado. Y él dice, así el Hijo del Hombre. Jesucristo fue levantado en una cruz. Y si nosotros volteamos a ver esa cruz y creemos, nacemos de nuevo. Y lo dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos, mis amados, quienes nos acompañan en esta reflexión, uno de los pasajes más hermosos y conocidos en la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo tienes que creer. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree no tiene vida. Jesús es la fuente de la vida eterna, del nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento de alguien que nace a la fe. Si tú ya has creído, si tú ya has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿sabes? Has venido a la fe de esta nueva sociedad, que Jesús es el que habla de ella. Y yo te invito, si no lo has hecho, hoy cree que Jesús dio su vida por ti, para salvarte. ¿De qué? De tu condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero porque Cristo resucitó, tenemos vida.
Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir la palabra. Te ruego que llegue a la vida de los que la escuchan, a su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.